¿Qué tal, benditos hermanos en Cristo Jesús? Bendito pueblo de Dios. Desde lo más profundo de mi ser, y que es un fruto de Dios, deseo de todo corazón que todos los hombres, que todos los llamados y escogidos vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos. Para ello, yo le doy testimonio que el Padre y nuestro Señor Jesucristo trabajan hasta el día de hoy por medio de los instrumentos santos que han puesto sus vidas mediante la fe para dar luz. Así que con todo temor reverente a Dios y a Jesús, sabiendo que va a haber un juicio, predico cada palabra para no torcer las benditas escrituras. Continuemos, bendito hermano, con la enseñanza número 60 de Proverbios. He orado por todos mis hermanos en Cristo Jesús, en todo el mundo, los que conozco, los que no conozco, por todos los seguidores, tanto en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Brasil, en Colombia, en Perú y en todo lugar donde Dios permita llegar esta bendita palabra por este medio o por cualquier otro medio. Así que continuemos con Proverbios capítulo 21, versículo 22. Palabra de Dios. Tomó el sabio la ciudad de los fuertes y derribó la fuerza en que ella confiaba. Desde el Antiguo Testamento aprendemos, para fortalecer este versículo y para poderlo entender bien, cuando Dios sacó al pueblo de Egipto y lo introdujo a la tierra prometida, donde mana leche y miel, esa tierra era de los fuertes, era de gente que bíblicamente eran guerreros diestros para la batalla, eran feroces, eran las tribus que allí habitaban, los filisteos, y confiaban en sus dioses. Así que vemos que este pueblo, mientras estuvo bajo la sujeción y la obediencia de Dios por medio de Josué, y que fue un pueblo obediente en el libro de Josué, tomaron todas esas ciudades fuertes, derribaron su fuerza y derribaron en lo que ellas confiaban. De igual manera, como una sombra de lo que iba a venir, cuando vino nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio y el camino, lo trajo a su pueblo. Y una vez que los fortaleció, les dijo: ahora sí vayan, los sabios, los que me siguieron, los que tomaron su cruz, los que yo puse esta palabra en su corazón, vayan a tomar el mundo, que son ciudades fuertes y que confían en sus dioses y en sus riquezas. Vayan. Y así proféticamente el Evangelio empezó con los sabios y fueron tomando, como ya lo hemos visto, Europa, Asia, ahí vemos Corintios, ahí vemos Tesalonicenses, ahí vemos Macedonia, Acaya, ahí vemos Tiatira, Esmirna y varias ciudades que desconocían a Dios, que tenían su confianza en sus dioses, que eran poderosos, como ya lo hemos visto, en sabiduría humana y en obra. Y con el Evangelio y con los sabios se fue multiplicando la bendita palabra de Dios y nos convirtió en humildes, nos convirtió en servidores, y nuestra confianza ya no fue en esos dioses, sino ahora es en Dios. Entonces, vuelvo a repetir, tomó el sabio la ciudad de los fuertes y derribó la fuerza en que ella confiaba. Satanás, el enemigo, que también sabemos que es una fuerza.
¿Cómo la derribamos? Con el Evangelio, mediante el bautizo, mediante la cruz. Gloria a Dios. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Cuando venimos a escuchar la bendita palabra de Dios, dice también en otro proverbio que el sabio es lento para hablar y pronto para escuchar. Que el sabio es el que viene y no como el necio que se adelanta a cuestionar y a discutir en contra de lo que le parece difícil hacer por falta de fe, por falta del fuego de Dios. Ahora, el que guarda su boca y su lengua y escucha con atención la palabra cruz, la palabra muerte, la palabra arrepentimiento, la palabra servir a Dios, y mejor escucha y no se adelanta, sino que se espera al razonamiento, se espera a tener el discernimiento y la comprensión que Dios va dando a su debido tiempo. Y también el que guarda su boca y su lengua de no predicar o prevaricar o predicar algo que no le haya que le haya sido revelado mediante la santidad y mediante la justicia, y mejor se guarda y mejor se espera a que Dios lo escoja para enseñar la palabra. Bueno, su alma guarda de angustias, porque sabemos, bendito hermano y bendita hermana, primeramente que el que se adelanta a cuestionar o a ir en contra de la copa de Cristo Jesús y se adelanta a hablar, bueno, no guarda su alma, porque para poder entender esta palabra se necesita paciencia, se necesita fe, se necesita saber escuchar con los oídos espirituales. Y de igual manera, si yo enseño algo que no me ha puesto Dios en el corazón y digo Dios dijo y Dios dice, cuando no he logrado este galardón que es en la cruz y que es con santidad, entonces, fíjese bien, voy a la angustia. ¿Dónde está la angustia? En el mundo, con Satanás. Ahí está la angustia, ahí está en Egipto la esclavitud, ahí está la amargura, ahí está, pues ahora sí que el peor castigo que puede recibir, no nada más por este pecado, sino por cualquier otro pecado, y que Dios lo aleja, lo lanza del Edén y lo deja con ese horrible trabajo que Dios dio a los hombres para que se ocupen en él. Entonces ahí está la angustia, otra vez en la esclavitud. Entonces es mejor guardar la boca y nuestra lengua para guardar nuestra alma. Dice en el 24, escarnecedor es el hombre del soberbio y presuntuoso. Ese fruto, como ya le he venido repitiendo, no viene de uno, no viene porque uno lo quiera tener, sino en el momento, bendito hermano y bendita hermana, que yo fui incrédulo, amé malas tinieblas, que no guardé mi lengua para escuchar, que me perdí en mis razonamientos, entonces en automático me entra ese enemigo, ese espíritu enemigo de Dios, y como le he dicho, el ser humano tiene dos frutos, los que han entrado por la puerta del redil. Los que han sido justos tienen el fruto del Espíritu Santo, los que han sido incrédulos tienen el fruto del enemigo, y este es uno de sus muchos frutos que tiene. Dice aquí entonces, ¿va? Escarnecedor es el hombre del soberbio y presuntuoso. Altivo, soberbio. Recuerde que es un fruto que viene a dar Satanás al ser humano.
yo siempre le digo, bendito hermano y bendita hermana, ¿cuál fue el pecado de este querubín allá arriba en el tercer cielo, de este Lucifer? Fue precisamente la altivez y la soberbia, el desear y el codiciar ser como Dios, tener el trono de Dios y que todos le aplaudieran y que todos le rogaran y que todos le pidieran y sentirse poderoso. Ahí vemos también alguna cita bíblica en el libro de los Hechos, cuando un mago llamado Simón se convierte al cristianismo y cuando ve el poder que los apóstoles tenían para sanar, para dar el Espíritu Santo por medio de la imposición de manos, él dijo, ¿cuánto vale ese poder? Yo lo quiero. Había engañado a mucha gente este mago. Entonces, ahí vamos viendo que el tener a Dios, el tener su poder, Satanás ha mordido a muchos, sobre todo si usted conoce a alguien que se deje aplaudir, a alguien que le digan apóstol, a alguien que le digan doctor de la ley, escatólogo, a alguien que le diga maestro, usted tiene tanto tiempo y se jacte, pues bueno, esa es la soberbia y presuntuoso viene de presumido. De igual manera, hay prédicas que se la pasan hablando del yo, y tengo tanto tiempo, y he leído tantas veces la palabra, y yo tengo 25 años, y toda esta congregación en el continente americano, en el continente europeo, yo di, y somos grandes, y en todo momento, ¿verdad? Como de pare de sufrir, que ya no adoraban a Dios, sino al líder. Y sí, ahí sí se le llama líder. Porque de igual manera quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, que en la mayoría de las iglesias, incluyendo en la que en su momento Dios me permitió ser llamado, por ciertas razones que ahorita no me voy a poner a explicar, pero que nos enseñaban a ser soberbios, porque había un curso en el discipulado que se llamaba Líderes de 360 grados. Líderes para manejar, para enseñorearnos de un rebaño. Y no. Bíblicamente el único líder es Dios y Cristo Jesús, párele de contar. No es por obras. Si yo tengo una autoridad delegada por Dios, no es porque sea un líder, no es porque la victoria pertenece a Dios, pertenece a Jehová, no a mí. Aquí no hay líderes. Entonces, eso es, y claro, ¿verdad? A mí me enseñan eso, y generalmente en ese tipo de congregaciones donde los engañan, pues los pastores y los representantes se sentían superiores al discípulo, los veían menos. De hecho, yo le he platicado para fortalecer esta enseñanza, ¿sí? Llegaba por medio de otras congregaciones de otros países ayuda para los pobres, y pues a mí me tocó convivir con gente pobre y los representantes se quedaban con el dinero y con lo mejor y se sentían soberbios porque decían que ellos merecían más por ser líderes que los discípulos, y a los discípulos les dejaban lo más barato e inclusive vendían a gente extraña la ayuda para quedarse con el dinero. Entonces se paraban en el púlpito a presumir también. Yo tengo carro, yo esto, yo. Bueno, entonces ese es un fruto de Satanás, bendito hermano y bendita hermana, y viene del escarnecedor. El escarnecedor es el que se burla, es el que va a la palabra, que dice amén, que dice como un hijo, sí Señor, heme aquí yo voy, y no va. Y tiene por esta ley este fruto de la soberbia y la presunción. Dice que obra en la insolencia de su
presunción. Y mire, aquí, ¿qué dice, hermano y hermana? Es una obra, o sea, cuando dice que obra en la insolencia, obra, es que Dios hace una obra dentro de mí y Satanás hace una obra dentro de mí. Como yo le he dicho siempre, somos instrumentos. Y por sus frutos se conoce el árbol. La insolencia, que obra en la necedad, en la insensatez, en la insolencia de su presunción, de ese fruto de soberbia y de presunción. Y vuelvo a repetir, Cristo Jesús jamás vino aquí a enaltecerse, jamás vino a que lo hicieran rey aquí, nunca tuvo un camello, nunca permitió que le sirvieran, él vino a lavar pies y después que sirvió su Padre lo enalteció, lo exaltó. Recuerde también que la bendita palabra de Dios nos habla mucho sobre esto, que el que aquí busca los primeros lugares, la presunción, la soberbia, la altivez, será el último. Y los que sean enaltecidos aquí serán humillados en aquel día. Le pongo una parábola, un ejemplo, con el Nuevo Testamento que le he tocado mucho, Lázaro y el rico. El rico se enalteció, hacía banquete todos los días, vestía con color púrpura. El humilde, Lázaro, estaba con llagas, deseando las migajas que caían de la mesa del rico, y los perros le lambían las llagas, ¿sí? Ahí representa los dos tipos de cristianismo, el soberbio, el altivo, el presuncioso y el que carga con la cruz, el humilde como Cristo Jesús, el que tiene los pies en la realidad, el que no se deja morder por la serpiente, el que sabe por la justicia y por la palabra de Dios que aquí somos sirvientes, somos nada sin Dios. Entonces, cuando nosotros tenemos ese fruto, servimos con humildad. Vemos al discípulo mayor que nosotros. Bueno, dice en el 25, el deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. Y como ya lo hemos visto, bendito hermano y bendita hermana, hablando de la obra de Dios, acuérdese bien, bíblicamente desde la plataforma y la base que Dios nos deja, que es desde el Génesis, habla de las dos obras, de la que trajo Dios en el Edén para que se ocupase Adán y Eva en esa obra, y la obra, ese duro trabajo que Dios dio a los hombres para que se ocupen en él y coman con el sudor de su frente de la tierra, y que ese trabajo es vano. Entonces, el perezoso es aquel que no quiere dejar la otra obra el día de hoy, que no quiere dejar el mundo por venir a dar su vida, que fue comprada a un precio muy alto y que fue el pacto, no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa. Y eso es lo que no entienden muchos cristianos, que fueron comprados para hacer luz, para hacer sal, para que Dios los ocupase como ocupó a Cristo los 7 días de la semana, los 31 días del mes, los 365 días del año con año, hasta que se nos pague el corazón o hasta que Cristo Jesús venga. Es lo que no entienden. Ahora, el perezoso, claro que ama más el mundo, porque es un trabajo y es una obra que le da para comer con el sudor de su frente, que le da para una casa, le da para un carro, le da para vivir bien, pero a final de cuentas, ese trabajo, bíblicamente no lo digo yo, es vano, no da un fruto para la vida eterna. Ahora,
El deseo del perezoso, el deseo, fíjese bien, o hay dos deseos. Y estamos divididos en dos partes a los que hemos entrado por la puerta del redil, espíritu y carne. Que por fe, digo, yo sigo en la carne, me pellizco y me duele, ¿sí? La Biblia es simbólica. Por fe, yo no ando en la carne, como dijo alguna vez Dios por medio de Pablo. Si a Cristo lo conocimos en carne, ya no lo conocemos así. De aquí en adelante, dijo Dios por medio de Pablo, de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. ¿Por qué? Porque los deseos, estamos hablando del deseo, los deseos de la carne es estar en el mundo y abandonar la cruz, abandonar el campo de la obra de Dios, que es amar al prójimo. Perezoso está pensando en las cosas de la carne. Pues es muy importante guardar la espiritualidad y el don que nos trajo Dios por medio de la cruz y por medio de la muerte y resurrección de Cristo Jesús, que es el nacimiento espiritual y ser una persona espiritual. Entonces, yo ando en la carne, como dijo Pablo, yo ando en la carne, pero no milito en la carne. De igual manera, yo soy espíritu y carne, pero con el fuego de Dios apago los deseos de mi carne y el espíritu me inclina a la obra de Dios. Me inclina no a la pereza, me inclina a llevar el evangelio, me inclina a cuidar y apacentar el rebaño, me inclina a estar ofreciendo sacrificios santos y agradables a Dios. Me inclina todos los días a la obra de Dios. Ahora, el deseo del perezoso, entonces ya sabemos, el deseo es cualquier concupiscencia de la carne, cualquier deseo de los ídolos y del vicio que hayamos tenido antes de ser llamados a esta bendita palabra. El deseo del perezoso, fíjense, le mata, porque en la otra obra, separados de Dios, es la muerte. O sea, para tener una comunión con Dios, para que Dios no se salga de mí, para que Cristo Jesús esté todos los días dentro de mí, necesito estar trabajando en su obra con toda mi mente, con toda mi alma, con todas mis fuerzas, con todo mi corazón. Dice, porque sus manos no quieren trabajar. Recuerde que le dije, bendito hermano y bendita hermana, bíblicamente y simbólicamente, el tema de las manos. El tema de las manos siempre simboliza ya sea la obra para el mundo o la obra para Dios. Cuando yo levanto mis manos, estoy trabajando en la obra de Dios. Cuando las bajo, estoy en la obra y en ese duro trabajo de Egipto que Faraón y hoy Satanás tiene esclavizados a mucho porque aman las ollas de la carne. Entonces, no quieren trabajar. Y el querer trabajar es que cuando Cristo Jesús alguna ocasión multiplicó a más de 4,000 personas y otra multipliqué de 5,000 los peces y el pan. Y toda esa multitud cuando comió la comida física, dijo, qué padre, comimos sin trabajar, oye, a ver, vamos a seguirle. Y Jesús tenía una gran muchedumbre que lo iba siguiendo. Y él volteó y con amor les dijo, trabajen, no por la comida que perece. Ahí está, fortaleciendo también lo que le estoy, o más bien lo que Dios está permitiendo enseñar de la obra del mundo y de la obra de Cristo. Porque cuando dice trabajen no por la comida que perece, es que estos hombres, por lógicas razones, estaban trabajando en la obra que les daba el huevo, el bistec, el pollo, el pescado y los vegetales, mas no la palabra de Dios. Trabajen no por el pan que perece, sino por el pan que a vida eterna les lleva. ¿Qué pasó?
¿Cuántos quisieron trabajar? No quisieron trabajar. ¿Qué dijeron? Tú eres esta palabra. De esos 5,000, ¿cuántos siguieron a Cristo? Ni uno, más que sus discípulos, porque la palabra de Dios dice que muchos de sus discípulos regresaron para atrás, no de los 12, y que Jesús les dijo a Pedro y a los demás, ¿ustedes también se quieren ir? Y Pedro contestó y dijo, no, Señor, sabemos que tú tienes palabras de vida eterna. Sabemos que tú tienes este alimento, el cual nos lleva a la vida eterna, como también Jesús, cuando Satanás le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Él dijo, no, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Trabajen por ese alimento. Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que en el bautizo, el Espíritu que Dios me resucitó, vive a causa del Evangelio, a causa de amar, a causa de ocuparme en la obra de Dios. Es mi alimento. Cuando yo soy perezoso, voy a la muerte. Entonces, la mayoría, aquí es, en el Antiguo Testamento, recuerde que todas las Biblias son profecías. Profecías de los tiempos que estamos viviendo hoy. Y aquí lo dice muy claramente, no quieren, Señor, como dijo Cristo Jesús, Padre Santo, cuando iba a ser crucificado, en la oración de San Juan 17, dice, Padre Santo, a ninguno he perdido, mas al que estaba escrito, el hijo de la perdición. De igual manera, un representante como este servidor, que Dios me ha permitido el privilegio de trabajar 15 años y haber hecho más de 900 bautizos con el Evangelio verdadero de Cristo. Y hoy me pregunta Dios, ¿dónde están? Yo le dije, Señor, no fue mi culpa, no quisieron, no quieren trabajar, Señor, aman más las tinieblas. Por eso, yo estoy limpio de la sangre de ellos. Bendito hermano y bendita hermana, porque nunca me cansé de predicarles la verdad. Entonces no quieren, eso grábeselo, ya no es por uno, no quieren trabajar. Dice en el versículo, y recordemos, no confundamos la palabra, porque todos estos proverbios, los de la carne lo aprovechan para enseñar del trabajo del mundo. No, bendito hermano y bendita hermana. Y ya hago una aclaración y ya hago un énfasis en esto. Como discípulo, cuando yo voy empezando, ¿me es permitido trabajar en el mundo? Sí. Si tengo un Señor, lo debo de respetar. Un amo terrenal, lo tengo que respetar, me tengo que sujetar. Pero, conforme voy yo siendo transformado en las manos de Dios y de Cristo Jesús, llega un momento en que tengo que tomar, más bien, en que tengo que tomar una decisión. O trabajar en la obra de Dios o quedarme en el mundo. En el discipulado puedo, pero una vez que ya tuve un crecimiento, uno de los requisitos para poder trabajar y para poder un siervo de Dios es mi sangre, mi cuerpo, mi vida, mi alma completa para Dios, concentrada en esta obra. Bueno, bien, dice en el 26, hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. Y es muy importante esto, meditar en este proverbio, bendito hermano y bendita hermana, porque mire, el fruto de estar sin Dios, el fruto de estar en la carne, y usted lo puede ver en el mundo. Todos los seres humanos, sin excepción a ninguno, están codiciando y están deseando el coche, la casa, el refrigerador nuevo, la estufa nueva,
ampliar su cuarto, cambiar su casa por una más grande. En todo momento el ser humano está codiciando. Dese cuenta que tienen los medios de comunicación como Google, Mercado Libre, eBay, todo lo que ofrecen. Mi vista lo desea cuando me meto a eBay a ver la tecnología, a ver un celular nuevo, a ver un auto nuevo eléctrico, a ver residencias, pues las deseo. Y claro, fíjese bien, cuál es pues ahora sí que la esclavitud y el duro castigo que Dios permitió por el pecado. Que lo obtengo y sigo codiciando alguna otra cosa. Que no estoy conforme y contento y nunca voy a disfrutar lo que ya tengo. Dios me permitió un tiempo experimentarlo para poder entender cuando vino el Espíritu Santo a mí. Pues yo recuerdo que yo cuando me casé decía, soñaba con un cuartito para mi esposa y para mí. Nada más, no más. Con una cocinita, claro, nada más. Con agua, pero que fuera propio. Lo tuve, no lo disfruté y ya estaba codiciando otro cuarto o una extensión o extenderme más. Lo tuve y codiciaba otra cosa, luego otro piso, luego otro, y total. Como dice en Eclesiastés, el hombre no le es dado disfrutar de sus riquezas y de valorarlas. Entonces, yo soy un cristiano que cambio la gloria de Dios y la espiritualidad y las riquezas que tengo por la carne, y va a ser un tormento para mí porque todo el tiempo voy a estar codiciando, aunque tenga 2 millones. Pero yo le voy a decir una cosa, Yo aquí, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Los candidatos que van a la elección presidencial aquí en el país de México, en las selecciones del 2024 para la presidencia, generalmente todos son no millonarios, multimillonarios o millonarios. Son diputados, senadores, tanto del PRI como del PRD, como del PAN y como de Morena. Tienen muchísimo dinero. No disfrutan, no siguen codiciando y no les llena. Es un castigo que Dios da allá en el mundo. Entonces, todo el tiempo van a estar codiciando. Ahora fíjese bien, hay quien todo el día codicia, todo el tiempo, dice, pero el justo da y no detiene su mano. Ahora vea la diferencia. Cristo Jesús me viene a enriquecer no materialmente, no, me vino a llenar mi canasta de peces y de pan para ir a dar lo espiritual y poder alimentar en una prédica a 4,000 o 5,000 personas. Hasta 7,000 personas si hubiera una congregación de hace 300 años y no estuviera la apostasía, un representante verdadero con el cuerpo de Cristo Jesús, todos los días da, todos los días apacienta, todos los días da de beber, todos los días da por gracia lo que recibimos por gracia y gratuitamente, y no codicia nada, porque todas esas cosas que Satanás ofrecen sabemos que son corruptas, sabemos que es un engaño, sabemos que son pasajeras, y como yo, o más bien Dios por medio mío, le decía a usted en las enseñanzas pasadas, si tengo a Dios dentro de mí, ¿qué puedo codiciar? ¿Qué puedo desear? A Dios no se le compara ni con todas las piedras preciosas del mundo, ni con nada, ni a Cristo Jesús. Entonces,
Sí, es una carga, es una maldición que Dios me quitó. La codicia y el afán antes de ser cristiano o antes de pecar y andar en la carne, porque es horroroso y la codicia es una enfermedad. Y aparte, son ávaros, porque no dan. Y si dan, dan algo que no lleva a vida. Porque el dar dinero sin primero dar el Evangelio, ¿de qué le sirve a una persona? Como Pedro, cuando le pedían una moneda de oro en el templo de la Hermosa. ¿Qué le sirvió más a este? ¿Que le hubieran dado 5 monedas de oro? ¿O haber caminado para toda su vida? Simbólicamente, claro que yo no estoy en contra de poder ayudar económicamente a los hermanos y a quien lo necesite, pero primeramente, escuche, primeramente el Evangelio, primeramente la vida, no como la Madre Teresa de Calcuta, que no la señalo, la pongo como ejemplo porque fue católica y que se la pasó haciendo obras económicas, adoptando niños, y aparentemente para el catolicismo fue una santa. No, no. Toda esa gente que recibió eso, le hubiera sido mejor recibir el Evangelio y el plan de salvación para convertirse de las tinieblas a la luz admirable. Bueno, entonces dice, pero el justo da y no detiene su mano. Y aquí también estamos hablando de la mano. ¿Qué dijimos que era la mano? Trabajar en la obra de Dios. Dice en el 27, el sacrificio de los impíos es abominación, cuanto más ofreciéndolo con maldad. Bueno, vamos a analizarlo como Dios me lo pone, de esta manera. Dice en Romanos 12:1, por tanto pongan su cuerpo en sacrificio vivo. Un sacrificio es que los mandamientos de Dios me enseñan lo que me es ilícito tocar, que es el mundo, y sacrificar lo que yo tenía por hábitat, por costumbre, y cuando Dios me dijo déjalo, es sacrificarlo, es hacerlo a un lado de mi vida. Ahora bien, los impíos quieren tener un pie con Dios y un pie en el mundo. Como dice en San Mateo, no podemos servir a dos señores, a las riquezas y al mismo tiempo a Cristo. No se puede. ¿Por qué? Terminar aborreciendo a uno. Ahora, la gente que piensa que por ir a la iglesia 1 hora diaria y escuchar la palabra, o por haber orado media hora diaria, o por haberle dicho a una persona, ven a la iglesia, manito, ven a la iglesia, piensan que con eso ya agradan a Dios. No, porque el sacrificio que Dios quiere es completo. De hecho, desde el Antiguo Testamento, los sacrificios que Dios pedía no era la cabeza del animal, ni las vísceras del animal, ni la sangre del animal, ni una pierna, ni una parte del cuerpo del animal. El sacrificio era total. Las vísceras y la carne, en general, se quemaban fuera del lugar santo y santísimo. Y la sangre, gota por gota, totalmente, sin desperdiciar nada, era metida por el sumo sacerdote al lugar santísimo para ofrecérsela a Dios. De igual manera, Cristo Jesús, por medio de un santo, por medio de una iglesia, y nos enseña que fuimos comprados. Yo nunca voy a dejar de estar
repitiendo los versículos más importantes para poder entender, aunque hay muchos otros, que fuimos comprados, no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa del Cordero. ¿Comprados para qué? Para un sacrificio total como lo hizo Cristo Jesús. Porque Jesús no vino a entregarme su mano, ni su pierna. Vino a entregar toda su vida, todo su cuerpo en la cruz para salvar. Entonces, el sacrificio de los impíos son los tibios. Son los que mitad acá, Señor, y mitad allá. O bien, lunes, martes, miércoles, jueves allá y sábado y domingo acá. Bueno, ahora de igual manera, también, ahí le va. Yo como siervo y como sirviente, Dios me dio un ministerio, no el hombre, no con títulos, no con reconocimientos de hombre, sino puesto por Dios y como representante, el pacto como sirviente de Cristo Jesús es ofrecerle sacrificios limpios, sacrificios voluntarios, animales jóvenes sin mancha. Y para ello se necesita apacentar, se necesita cuidar, se necesita llorar, se necesita reír, se necesita dar toda mi vida para poderle ofrecer un sacrificio santo. Porque ahí está también bíblicamente en Malaquías. A mí me impacta que es, creo que el capítulo 1, el capítulo 2, donde Dios habla de sacrificios de animales enfermos. Que Dios se enoja y se molesta con este pueblo, porque le ofrecían el animal cojo, el animal ciego, el animal enfermo. Recuerde, ya proféticamente, de igual manera, hoy las iglesias que ponen escuelas teológicas o que les dicen a los discípulos, eres salvo, eres hijo de Dios, ya puedes predicar con pecado. Yo no puedo ofrecerle a Dios un sacrificio que todavía no salga del mundo, que todavía tenga dioses, que todavía esté en la carne, que todavía sea necio. No, no, no. Ese es el sacrificio también de los impíos. Ofrecerle animales enfermos, ofrecer escuelas teológicas, ofrecer títulos que no los da Dios y reconocimientos del hombre, engañando astutamente. ¿Por qué? Dice muy claramente que el que desee el obispado, buena cosa desea, pero es necesario que el obispo sea santo, irreprensible, casto de simio, y ahí vienen los requisitos. Ahora, para poder llegar a ser obispo se necesita una iglesia, siervos que estén en santidad para haberse ocupado de esa criatura desde que nació, haberla alimentado con leche, luego con alimento sólido, haberla cuidado, haberla exhortado, amonestado, dado ruido, hasta que llegase por voluntad propia al varón perfecto. Y poderle decir a Dios como lo hizo Abel, Señor, aquí te ofrezco este sacrificio, y no como Caín, que Dios no se agradó en el sacrificio, porque el sacrificio de Caín fue con pecado. El sacrificio de los impíos es abominación para Dios. No los quiere, porque para poder servir a Dios, bendito hermano y bendita hermana, se necesita santidad. Dice, ¿cuánto más? Ofreciéndolo, fíjense bien, aquí está, con maldad. ¿Y qué es con maldad? Que todavía tengo un pie con el diablo y un pie con Dios. No se puede. No se puede. Vuelvo a repetir, bendito hermano y bendita hermana, para poderle decir a Dios, heme aquí, Señor, utilízame, debo de ser inocente. Y inocente es no conocer nada de maldad, nada de la mesa del diablo. Estar desconectado totalmente del mundo. Estar en una cruz. Yo le decía
la vez pasada y le vuelvo a poner como ejemplo, ¿no? Porque proféticamente el primer pueblo, los judíos de la circuncisión en la carne, proféticamente cuando venga Cristo viene a llamar a 144,000 de ellos en la gran tribulación, después del arrebatamiento, para que se dé la obra también en esos días. Y fíjese bien, hay un remanente en Israel que se llaman ultraortodoxos, que están desconectados del mundo, totalmente del mundo. No tienen ni tecnología, ni internet, ni Facebook, ni teléfonos de estos que hay hoy en la tecnología. No tienen televisión, pantallas, no escuchan ni siquiera noticias, solamente tienen en sus barrios, que así se llaman, periódicos para informarse de lo que acontece en algunas partes del mundo. Y generalmente no salen de sus barrios. Es gente humilde, gente que está entregada a la ley del primer pacto, porque así también Dios lo dijo, que iba a venir por 144,000. Y están ajenos, entre paréntesis, porque no tienen la sangre de Cristo. Yo no digo que sean cristianos, no. Estoy poniendo una parábola, un ejemplo. Pero están ajenos de la maldad, ajenos de la mesa del diablo. Igualmente un cristiano debe de estar en la cruz, debe de estar totalmente en santidad. Esos son los sacrificios en los que se agrada a Dios. Bueno, dice en el versículo 28, el testigo mentiroso perecerá, mas el hombre que oye permanecerá en su dicho. Ahora, el testigo mentiroso, ya volvemos a repetir proverbios, volvemos a repetir algunas enseñanzas que Dios nos ha permitido, pero nuevamente hago referencia a lo que Dios nos quiere decir en este versículo. Un testigo mentiroso es aquel que no presenció nada. Vamos a suponer que yo quiera meter a mi vecino al bote y que vaya a acusarlo ante la autoridad de que me robó mi carro o de que intentó robarme mi carro y que yo lo vi y que me digan las autoridades, ¿tiene algún testigo que también lo haya visto? Y que yo le diga sí y que vaya y compre a alguien y le diga, manito, ¿me haces un favor? ¿Sí? Quiero que vayas conmigo y digas que tú en tu ventana viste a esta persona tratando de abrir mi carro. Ese es un testigo mentiroso. De igual manera, ¿cuántos representantes o cristianos hay que dicen que pueden caminar en el mar, que son cristianos, que escuchan a Dios, que han visto a Dios, que han visto a Cristo, cuando por el pecado son testigos que no han visto absolutamente nada? ¿Por qué? Para fortalecer, le digo, primeramente, bendito hermano y bendita hermana, cuando yo empecé en este camino y empecé a comprender las promesas que habían y que no era yo acreedor todavía a ellas, más que la de el Evangelio, el bautizo, el ser salvo, todas las demás promesas que habían en la Biblia tenían que ser mediante la fe y mediante obra. Bueno, tuve que tener fe, tuve que practicar la verdad y entonces fui siendo acreedor, porque detrás de cada mandamiento, que es un sacrificio y que es una enseñanza de ir dejando la obra que vanamente recibí en el mundo,
entonces fui recibiendo las promesas de crecimiento, de entendimiento, hasta que alcancé la estatura del varón perfecto y pude ver a Dios en mi vida cuando fui un ser angelical, cuando me clavé en la cruz, cuando todo lo del mundo está bajo mis pies, cuando pude caminar sobre el mar sin que me jalara nada de lo que ofrece Satanás. Entonces, de ahí empecé a testificar a los que Dios me confiaba y a ser testigo de todas las bendiciones que Dios me fue dando, pero no falso, sino con ejemplo. Predicar caminando en el mar. Y de igual manera, Dios también me permitió la bendición de ver a los que creyeron cómo llegaron, cómo Dios cuando me permitió llegar con el Evangelio, estaban sus vidas. Pues me permitió ir con gente drogadicta, alcohólica, maldiciente, con todo tipo de gente. Y cómo los que creyeron, después de 2 o 3 años, pude ver el poder de Dios de cómo los transformó. Entonces, ese es un testigo. Bendito hermano, no lo que hoy pasan en las congregaciones de que pasen a dar testimonio y engañan a la gente y dicen cosas que no son. Y sus testimonios más que nada son de prosperidad, que antes no tenía y que ahora tengo, como en pare de sufrir. Esos testimonios no los va a escuchar nunca en la Biblia. No son de Dios. Bueno, entonces el testigo mentiroso que también predica, ¿verdad?, que ahora tengo carro, que ahora tengo trabajo y fue Dios y Dios me hizo y Dios me dio. No, hermano, sepamos que da Dios. Entonces, el testigo mentiroso perecerá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para poder nosotros ir a dar testimonio como los primeros apóstoles, dijeron así: nosotros somos testigos. Y lo vimos, lo que palparon nuestras manos, lo que vieron nuestros ojos referente al verbo de vida, es lo que venimos a testificar. Es lo que venimos a enseñar al autor y consumador de la vida. Dice, mas el hombre que oye permanecerá en su dicho. Ahora, para poder ser un testigo, necesito haber tenido oído espiritual. Necesito haber cerrado mi boca. Necesito haber sido crédulo. Necesito haber escuchado los razonamientos de Dios. Y el hombre que oye puede llegar a ser un testigo, porque si oye, va a practicar el consejo de Dios. Y lo que sí le digo y le ratifico es que Dios es un Dios fiel, que las promesas son, en general, para todos por igual. Ahora, el que oye va a permanecer en el dicho o en su dicho, porque el que oye puede testificar, porque el que oye practica y tiene las bendiciones y va a permanecer en su dicho. Va a seguir siendo el verbo, va a seguir siendo un instrumento verdadero que predique la verdad. El hombre impío endurece su rostro, mas el recto ordena sus caminos. Parábolas, simbolismos, tomados en Génesis, desde Caín, cuando Dios le dijo, Caín, ¿por qué ha caído tu semblante? ¿Dónde está tu hermano? ¿Acaso soy guarda de mi hermano? Lo había matado por el pecado. Ahora, simbólicamente, el pecado endurece mi rostro. Y mire, es simbólico, porque yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, por ejemplo,
Una persona secuestradora, asesina, en el mundo generalmente tiene un rostro así, feo, una mirada de odio, una mirada que espanta, un rostro endurecido con sus pistolas, decididos a la violencia, y un rostro amable, pacífico. Pásele, bienvenido, ¿cómo está? Digo, son simbolismos. Y bíblicamente, el ser hijo del diablo me convierte en un asesino, me convierte en violento, bíblicamente. Todos estos términos que le estoy diciendo vienen en la Biblia, para poder entender. Entonces, yo soy de Dios. Pásele, bienvenido, la paz de Dios sea con usted, hermano. Qué bueno que está aquí. Tengo un rostro amable, un rostro de luz, un fruto de Dios. Tengo al diablo, estoy pensando en matar. Entonces, el hombre impío, y ahí está el problema, yo nunca voy a ser así. Yo nunca, no. Es un fruto que viene de Dios. Aunque uno diga no, es un fruto que viene de Dios. El hombre impío endurece su rostro, mas el recto va a tener un semblante feliz, y el recto ordena sus caminos. Y mire, Dios es un Dios de orden, bendito hermano, porque mis pies están deseosos o estaban deseosos a correr al desorden, a correr al becerro de oro, a correr al mundo. Pero ¿sabe qué? El recto, mediante la obediencia, mediante la cabeza que es Cristo, mediante el consejo de Dios, digo, no, mi pie se quiere salir a la izquierda o a la derecha, no, lo ordeno, lo pongo en servidumbre, lo golpeo espiritualmente, lo gobierno con el poder de Dios y le digo, no te sales de este camino, porque allá a la diestra o a la siniestra está el desorden, no. Y así entonces, bendito hermano y bendita hermana, ordeno los pasos. El hombre recto ordena sus caminos. Dice en el 30, no hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. Claro, bendito hermano, ¿quién cuestionará a Dios? ¿Quién altercará con él? Como dice en Corintios, ¿verdad? Cuando pone una alegoría por medio de Pablo. Si Dios quiso hacer un vaso para deshonra como a Faraón y otro para honra, dice la palabra, ¿quién altercará con Dios? ¿Quién le dirá, Señor, ¿por qué hiciste un vaso para deshonra y otro para honra? ¿Por qué, Señor? ¿Quién discutirá con el Creador inmortal que no tiene principios de días ni fin de días? Que cuando se le conoce como Alfa y Omega, no malinterpreta la Biblia, es que lo que Él comenzó, lo va a terminar. Hasta ahí. Pero Dios es inmortal. ¿Quién discutirá con un ser que en el universo y en el planeta Tierra todo es hermoso y con su sabiduría lo hizo perfecto todo? Estrellas, sol, luna, ríos, selvas, animales, todo, absolutamente lo hizo ordenado, bello y limpio. Y a los que hemos podido también ver el poder de Dios en alguien que ha creído, en alguien que ha sido transformado, pues sí, no hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. Pero muchos sabios mundanos, que ya están destruidos, porque sí dice también en Corintios, así lo dice, ya que en la sabiduría de Dios, ya que en la locura de la cruz, ya que en la locura de predicar a Cristo crucificado no creyeron, Dios agradó salvar a los que creyeron por la locura de la cruz, por esta sabiduría, y agradó a Dios salvar. Y Dios dijo, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Que no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Y sí, usted vea, bendito hermano y bendita hermana,
¿Quién ha podido cambiar al ser humano con su sabiduría, con su filosofía, con sus estudios que tienen, con sus profesiones? ¿Quién ha podido cambiar al mundo? El mundo va de mal en peor. De mal en peor. Porque no quieren saber de Dios. Ahora, todos aquellos que cuando se les predica la cruz y empiezan, y empiezan a cuestionar, no es a mí, no es a mí, es a Dios. Y quiero decirle que en sus razonamientos, Satanás ya los engañó, piensan que son sabios, pero se quedan entenebrecidos, porque contra la Biblia, contra su palabra, no hay sabiduría, no hay consejo, ni inteligencia contra Jehová. Dice en el 31, el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Sí, bíblicamente el caballo representa un animal que Dios lo pone como simbolismo para representar a los valientes, a los que no somos cobardes, a los que no tenemos un espíritu de cobardía y vamos a enfrentar a Satanás, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, y el caballo es un animal que cuando va a la guerra no le tiene miedo a la jabalina, no le tiene miedo a la espada, no le tiene miedo a nada. El caballo sale corriendo y va en contra de aquel ejército que está preparado con espada y va a la muerte, si es posible. De igual manera también, bendito hermano y bendita hermana, con esos simbolismos, Dios dice la palabra que somos ejército de Jehová, que Jehová es el Jehová de los escuadrones, que somos soldados, que somos militares y que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de valentía, para ir como Pablo no le importó sacrificio, como Pedro no les importaba morir, no les importaba morir. Entonces, el espíritu nos los dio así, pero bien, vamos a pelear contra Satanás, contra su ejército, y vamos en victoria, pero la victoria no es del caballo, no es de nosotros. Recuerden, no es por obras. Toda la gloria es de Dios. Y no hay sabio. No crea que por su musculatura el caballo físico, yo lo admiro. No, yo admiro a Dios, que hizo al caballo y que lo hizo así. De Jehová es la victoria, Jehová es el que lo hizo así. De igual manera, representando al pueblo de Dios, que vamos de victoria en victoria, que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra Satanás y principados. La victoria, porque yo hasta ahorita no he sido muerto. La victoria es por medio de Jehová. Bueno, bendito hermano y bendita hermana, que la bendita presencia de Dios, que la gracia del Todopoderoso y la paz estén con ustedes. Me despido con un abrazo y con el beso del óculo santo. Si Dios me lo permite, mañana continuaremos con la enseñanza número 61. Hasta mañana, si Dios quiere.